En este vídeo os voy a dar unos cuantos tips y consejos para retirar las uñas desde casa de forma casera. Una vez que hayan pasado entre 4, 5, incluso 6 semanas, yo llevo este esmaltado 5 semanas, deberíais de acudir a vuestro centro a realizaros el retirado. Pero bueno, debido a la situación que estamos viviendo ahora mismo, muchas me habéis pedido que haga un vídeo de forma casera para vuestras clientas. Como justo me ha pillado a mí también en esta situación, os lo voy a hacer de forma casera con cosas que tengamos en casa. Mi primer consejo, yo lo que os recomiendo, ¿vale? Teniendo en cuenta que se supone que no tenemos ningún líquido para retirarlo, yo lo que os recomendaría es que os fuerais limando la uña, el largo de la uña, por ejemplo, para tenerlo durante esta temporada. Las uñas cortas, pues no va a pasar nada, de todas formas os volverán a crecer y así lo dañaréis lo menos posible. Así que lo que os recomiendo es tener una lima, que eso no sé si tendréis por casa, si no tuvierais también es algo que podréis encontrar en supermercados y farmacias, ya que sí o sí tenemos que salir para comprar, pues podéis haceros con una lima. Con la lima lo que podéis hacer es limar el largo de la uña de forma recta. Si encontráis en el supermercado limas de cristal también os serviría para uña natural. Y si son de estas muy finitas, que son como de papel, con esas os va a costar un pelín más. La verdad, intentar conseguir una lima un poquito más fuerte, que es probable que en farmacias a lo mejor podáis encontrar. Como veis, si yo me limo el largo de la uña y me lo dejo así tal cual, corro el riesgo de que por las esquinas también me enganche y me arañe. Así que deberéis de inclinar la lima un poquito hacia abajo para que quede esta curva redondeada. Es muy sencillo, cualquiera de vosotras lo puede hacer y durante estos días que además tenemos tiempo, no pasa nada. Vale, el siguiente paso, teniendo en cuenta que no tenéis remover, ningún líquido acetona, sería con la lima, podéis limar lo que es el color del esmalte. Este paso sí que lo recomiendo hacerlo muy despacito, os podéis cargar la uña natural. Con ir limando el color sería suficiente. Esto sí que os pido que tengáis mucho cuidado, que vayáis despacito, ya que os digo que como tenemos tiempo, tranquilamente podéis ocupar una horita para realizaros la manicura en casa. De esta forma os podréis ir retirando el esmalte poquito a poco. Despacito, sin hacer fuerza con la lima. Y en ningún caso limar la uña natural. Tan solo vamos a ir retirando el color de esmalte con la lima. Para aquellas personas que no tengan ningún tipo de remover. Aquí ya he pasado yo a la base, que está como más rosita, se ve la diferencia del color, porque además esta base era de color rosita y se ve dónde llevo la base y el esmalte. Tener cuidado con eso, ya os digo, ir tan solo quitando el esmalte y así vuestra uña natural no sufrirá ningún daño y podéis retiraros todas las uñas poco a poco. Forma de coger la lima que os recomiendo, aunque no seáis expertas, pero bueno, también podéis coger la lima bien, sería con estos dos dedos y así. Así poco a poco vais limando. Hay que ir despacito porque también si vais rápido puede hacer que se caliente la uña y también que notéis una sensación de calor. Así que despacito. No hay que limar la zona de uña natural, esa parte no la limaremos. ¿Veis? Con paciencia, es lento, es una opción lenta, pero que con paciencia y como ahora la verdad que tenemos tiempo, pues un día cuando terminéis de comer tranquilamente
os preparáis y os podéis ir retirando así de esta forma el esmalte. Si no tenéis claro, porque vuestra base es transparente, yo es que este caso como la llevo rosita se ve bastante claro, si no lo tenéis claro cuál es la base y cuál es vuestra uña natural, como os digo, porque es transparente, simplemente quitar muy poquito, nada más que quitéis el esmalte, no liméis más y así vuestra uña no sufrirá nada. De verdad que estoy haciendo un limado muy suave. Ya veis que tan solo estoy llegando a quitar el color. Podemos cepillar con un cepillo de manicura si tuviéramos. Y si no, simplemente con lavarnos las manos sería suficiente. Por supuesto también si tuviéramos por casa una lima de este tipo buffer, podríamos pasar a continuación el buffer. Si vosotras al retirar el color de esmalte con la lima veis, después de lavaros las manos, mojáis la uña, ¿no? Veis que no tiene ningún tipo de levantamiento, podríais pintaros las uñas ahora mismo con un esmalte normal y así pues podríais tener también las uñas arregladas en casa, aunque bueno, si estáis de limpieza pues os durará más bien poco, pero bueno. Otra opción, si no queréis pintaros ni nada de eso, sería aplicar después de retirar el esmalte así con la lima un poquito de aceite. Os sirve el aceite de almendras, el aceite de coco, aceite de oliva, aceite de cutícula si tenéis, ¿vale? Pero si no, pues tenéis esas otras alternativas. Ir aplicando cualquiera de estos aceites con un masaje todos los días. Así cuando volváis a vuestro centro de uñas preferido, tendréis las uñas perfectas y largas además. Luego, según vaya creciendo, podéis seguir limando y tal, pero desde luego limar no os recomiendo que quitéis más. Esto ya según se vaya creciendo la uña vais limando y listo. Cuando vayáis a vuestra manicurista sabrá cómo haceros la manicura y que os vuelva a quedar las uñas perfectas. Opción 2. La opción 2 vamos a tener en cuenta que tuviéramos acetona en casa o que hemos salido a comprar cualquier producto de los que venden en supermercado que no es profesional, pero que es un quitasmalte que por supuesto debe de llevar acetona entre sus ingredientes, chicas. Si compráis un esmalte que no lleva acetona, no os va a servir para el retirado. También os digo que si lleváis decoraciones, como yo aquí, es preferible que lo liméis un poquito antes. Si lleváis más de volumen como esta también, se debería de quitar con la lima completamente. Eso ahí se os complicaría un poquito más, pero bueno, con paciencia igual y despacito se puede hacer. Así que para retirarlo con el líquido, el primer paso, igualmente vais a necesitar una lima. Podríais utilizar una lima de este tipo que podéis encontrar en farmacias o supermercados. Os recomiendo que sea una lima fuerte, que no sea una lima de estas que hay finitas, muy finitas como de papel. Así que la cogemos de este modo y voy a empezar a limar un poquito el esmalte. Tan solo el brillo voy a quitar y como veis también se va quitando la pegatina. El sticker que llevo de hojitas se quita fácilmente. Así lo que voy a hacer es que luego cuando me lo vaya a quitar con la acetona se quite más rápido que si no limamos nada. Así que una vez que he quitado como el brillito a toda la uña, como veis tampoco se trata de limar como en el caso anterior que hemos limado hasta dejar solo la base, sino simplemente como la primera capa de brillo. Una vez que hemos hecho esto, cepillo el polvo. Si no tenemos cepillo, ya os digo, serviría con iros al baño y lavaros las manos. Necesito un trocito de algodón. El algodón lo voy a cortar en un trocito pequeño, no hace falta que sea un trozo muy grande. Un trocito así es suficiente. Lo suficiente para tapar la uña completa, ¿veis? Incluso esto es demasiado grande, puedo quitar un trocito. Vale, empapo en la acetona que tengáis, quita esmalte
Y vamos a coger un trocito de papel de aluminio que tenemos también por casa. Es importante que el color de brillo esté hacia adentro porque guarda un poquito más el calor. Lo coloco sobre la uña, coloco el papel de aluminio, asegurando de que queda bien apretadito, pero tened cuidado que se os puede romper el papel de aluminio. Y ahora por aquí también lo cierro y lo enrollo. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar así unos 10 minutos. Una vez que ha pasado 10 o 15 minutos, podemos utilizar un palito de naranjo. Esto también puede ser que lo tengáis por casa. Si no, buscar alguna alternativa con un empujador de cutícula si tenéis. Si tenéis un estuchito de estos de manicura, seguramente también encontréis algo con lo que podáis empujar. Porque una vez que haya pasado el tiempo, tenéis que retirar el algodón de esta forma y hay que raspar un poquito. Como veis, si raspáis así de esta forma, va saliendo el esmalte fácilmente. Sale el esmalte y también la base. Si después de haber empujado veis que queda un poquito, podéis volver a poner el algodón encima. Si no, con la propia lima, vamos a limar un poquito largo, con la lima que vosotras tengáis. Y la podéis pasar por encima muy suavemente. Tan solo quitando en las partes que haya quedado un poquito de color. De verdad que este paso hay que hacerlo muy suave, con mucho cuidado de no limar la uña natural. Como veis, yo en esta parte todavía me queda base y es lo que estoy limando. En ningún caso limo, por ejemplo, mi uña natural que está aquí. Cepillo el polvo o lavo las manos. Y antes, si no, también si tenemos la lima pulidora, os recomiendo pasarla también por el borde, por el largo de la uña. Redondear las esquinas porque esto va a hacer que no se os enganchen las uñas ni se os rompan estos días. Y si os la dejáis un poquito más cortas, mejor también, para evitar pues eso, que os enganchéis. Sobre todo por si os da por hacer limpieza compulsiva estos días, pues eso, para evitar que se os enganchen las uñas, se os rompan, yo os recomiendo dejarlas más cortas y redondeadas, ¿vale? Para que no se os enganchen. Después pulir bien con una lima pulidora si tuvierais, si no, no pasa nada. Y luego después laváis las manos bien. Entre estas dos opciones que os he mostrado, con la acetona y con la lima, yo os recomiendo muchísimo más, teniendo en cuenta que no sois profesionales, que no tenéis experiencia, os recomiendo muchísimo más la primera opción. Porque con el palito de naranjo y aparte si no tenéis palitos y empujáis con otro tipo de herramienta, podéis dañaros las uñas sin querer también, ir levantando capas. Además, la acetona deja las uñas mucho más blandas, mucho más frágiles. Y al haberla limado solamente me he dejado completamente la base, ¿vale? Y entonces esto va a hacer que vuestra uña esté más fuerte, no se os rompa tan fácilmente. Así que os recomiendo la primera opción. Tranquilamente, con la lima muy suave, sin apretar nada, os podréis ir quitando el esmalte permanente en casa sin ningún tipo de problema. ¿Qué os recomiendo hacer después? Lo que podéis hacer ahora, por ejemplo, es pintaros las uñas con un esmalte normal que tengáis en casa. Siempre recomiendo aplicar base transparente. Si no tuvierais, pues bueno, debido a la emergencia, pues no pasaría nada, solo el color, si os queréis ver las uñas más bonitas y tal. Aunque si os vais a poner a limpiar os va a durar muy poco. Sí o sí, lo que os recomiendo es lo que os he dicho, aplicaros aceite, masajes todos los días, en la zona de cutícula, que es la zona del crecimiento. Así después de que pase esta cuarentena tendréis unas uñas muy fuertes y sanas.
Yo os voy a hacer un ejemplo, os voy a enseñar este aceite de aquí, que es aceite de coco, que podemos encontrar además en supermercados y lo tenemos al alcance de la mano. Con este aceite podéis daros un masaje en la zona de cutícula. Una vez terminado el retirado, podéis utilizar solamente el aceite y hacer un masajito. Os tiráis unos minutitos, os paráis a hacerlo en cada dedo mientras veis alguna serie interesante en la tele o escucháis música, no sé. Así se os pasa un rato también entretenido durante esta cuarentena. Una vez que ha absorbido el aceite, como veis, no queda para nada pegajoso. Podéis utilizar, os he puesto este ejemplo por el de coco porque es un aceite que se encuentra fácilmente, pero si no también de almendras, aceite de oliva. Para últimos recursos de emergencia, que no tengáis base transparente ni nada, que os podáis aplicar, pero si tengáis algún esmalte de color. Es preferible también que os las pintéis porque así, bueno, evitaréis a lo mejor golpes, que os estropeen mucho. Así que cogeros un esmalte y maquillároslas. Como veis, así no se notará tanto el desastre, o si sois como yo, que al veros las uñas sin pintar os afecta al ánimo. Es algo que pasa, sobre todo si estamos acostumbradas a llevarlas siempre pintadas. A mí, por ejemplo, me pasa que si no las llevo pintadas, pues me afecta el ánimo, de verdad. Entonces, os recomiendo que aunque estemos en cuarentena, os pintéis las uñas, pasar un rato entretenido y así se os hará también más ameno. La cutícula, toda esa zona, no os recomiendo que la toquéis, eso dejarlo para el profesional, para cuando se acabe todo esto y volváis al salón y que vuestra manicurista os la arregle, os la vuelva a dejar perfecta. Así que con estos cuidados sería suficiente para hacer en casa. Si después tenéis un top coat, también podéis aplicar una capita y os durará más el esmalte seguro también. También, si os ha gustado todos estos trucos y consejos, otro día os puedo mostrar cómo hacer mascarillas en casa caseras para cuidaros durante estos días la piel de las manos, que es muy importante, y las uñas. Espero que os haya gustado y sobre todo os haya servido de ayuda. Todas las que no seáis profesionales y necesitáis quitaros el esmalte permanente en casa, y a todas mis alumnas que me lo habéis pedido mucho para vuestras clientas. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!